Hola, ¿cómo les va? Yo soy Ismael Carballo, bienvenidos a esta sección de opinión y análisis, espacio de opinión y análisis de la 4TV. Y esta me parece que es la octava intervención que hago y es la última de este mini curso especial que preparamos, Teoría General de la Política, claves históricas desde la perspectiva de la 4T. Con esto concluimos. Pues recapitulando, tuvimos una introducción general, después una parte general dedicada a hablar sobre historia, geopolítica y teoría del Estado, una parte especial en la que dedicamos a hablar de economía, derecho y teoría política, todo desde luego desde una perspectiva introductoria, aproximativa, etcétera. No puede ser esto exhaustivo, es algo especial, indicativo. Y lo que quiero, la conclusión, pues sería un comentario relacionado con la teoría política, la teoría general de la política, desde la perspectiva de la 4T. Recordarán que el planteamiento de partida es que hay, y yo esto lo sostengo, hay una serie de saberes, de criterios, de perspectivas que cualquier persona de nuestro mundo contemporáneo que quiera, ¿no? Entendiendo el mundo contemporáneo como distinto del mundo medieval, ¿verdad? A eso me refiero. Que quiera intervenir en política debe de saber, modestamente es mi opinión, debe de saber ciertas cuestiones que son las que aquí desarrollé, independientemente de la perspectiva, el partido, la ideología, la posición ética o moral en la que se sitúe. Esa es la cuestión. Y esto es a tal grado cierto que de no conocer esto, lo único que va a ocurrir es que va a estar en un desencanto continuo, porque se aproximó a la política desde una perspectiva que desconocía todo esto, idealista, ingenua, utópica, es decir, con un conjunto de expectativas y horizontes totalmente fuera de lugar, que no contemplaban todas estas cuestiones que hacen de la política pues algo dramático, complejo, y en donde está resumido en muchos siglos de historia, que es lo que se tiene que conocer. Y esto hay que decirlo porque yo en estos ámbitos de militancia, tanto en Morena como desde mucho tiempo atrás, ¿no? Que llevamos ya muchos años en esto, me solía encontrar con perspectivas de personas que apoyaban, por ejemplo, apoyaban el movimiento, incluso apoyaban al presidente López Obrador, y una vez que llegó al poder, pues inmediatamente, casi los primeros 6 meses se desencantaron, lo empezaron a criticar, prácticamente se fueron del otro lado, etcétera, se arrepintieron del voto. Entonces yo digo, algo anda mal. Es decir, ¿cómo es posible? No voy a dar nombres, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que gente que yo conocía, que íbamos a marchas juntos, etcétera, a los 6 meses prácticamente se decepcionó del presidente y se convirtió inmediatamente en su más radical crítico y detractor? Ahí ocurría, ¿qué es lo que pasó? Pues que esa persona tenía una serie de expectativas respecto de lo que se iba a hacer con el movimiento, con el presidente López Obrador, a dónde se quería llegar, tenía una serie de expectativas fuera de este mundo, totalmente equivocadas, erróneas, utópicas, ingenuas, etc. Claro, y al momento de que chocas con la realidad y con las cuestiones necesarias de la vida práctica, es decir, cuando te ves obligado a tener un poco de sentido de la realidad, como decía Maquiavelo, creo que eso lo mencioné ya, ¿verdad? Es fundamental tener un sentido de la realidad, de cómo funciona el mundo a ras de suelo, qué es lo que necesita verdaderamente la gente, y no estás inventando teorías para deconstruir no sé qué tantas cosas se andan inventando por ahí, que son pura teoría que está en los cubículos, ¿verdad? En los cubículos están inventándose teorías, ¿verdad? Para deconstruir no sé qué, en fin. O desde la ética todos nos volvemos ángeles puros, etcétera, ¿no? Pues no, señor. Al final la realidad nos ofrece una serie de obstáculos, una serie de constantes que nos obligan, ya digo, pues a tener más o menos estas nociones, creo yo, modestamente creo yo, que con esto, para empezar, hay muchas cosas más, pero bueno, había que hacer esto compacto, no extenderlo, no ponerse pesados, pero creo yo que más o menos con esto tú puedes tener ya una idea de más o menos de qué se trata la política de una manera general, cuál es la regularidad de la política, que es como me gusta decirlo con Gianfranco Miglio,
este pensador italiano. Y bueno, una vez dicho eso, darte cuenta que, pues yo siempre lo he dicho, es decir, yo tenía, personalmente hablando, pues las expectativas que yo tenía de ver resultados una vez, si lográbamos llevar a Andrés Manuel a la presidencia, mis expectativas eran relativamente modestas. Yo sabía que era el inicio de una batalla. Era evidente que la oposición iba a replegarse y hacer todo lo que estuviera a su alcance para frenar todo el proyecto, es decir, que la guerra continuaba, literalmente la guerra continuaba, la guerra continúa. Entonces, pues mi expectativa de resultados en realidad ha sido superada porque yo tenía muy modesta mi horizonte de ver los resultados por la complejidad de lo que implicaba lo que se quería hacer. Yo creo que en buena medida el arranque, claro, esto incluido que hubo pandemia, es decir, se vieron superadas mis expectativas que ya eran modestas, realistas, e incluso con pandemia han sido superadas por la determinación del presidente de hacer avanzar proyectos fundamentales y además de haber gestionado la pandemia. Pero yo en realidad sabía que el primer paso fundamental que tenía que darse con la 4T era detener procesos, detener tendencias. Ese era el principal objetivo. Una vez detener eso, obviamente esa detención, ¿verdad?, esa contención, iba a generar una reacción natural, ¿verdad? De eso se trata la política. Y bueno, pues ya más o menos estamos cercanos ya a la última parte de la administración y creo que más o menos tenemos ya claridad de los logros, los avances y el hecho de que muchos resultados solamente van a poder ser vistos palpablemente en la próxima administración, que la responsabilidad de todos nosotros es hacer que esa administración quede en las coordenadas de la 4T y del partido, fundamentalmente, independientemente del candidato que quede. Es la responsabilidad de todos. Entonces, claro, dicho esto, la idea de que todos estos saberes, todas estas cuestiones son propias de la política, independientemente de la posición en la que estás, ¿qué se puede decir ahora una vez que se le da una interpretación desde la 4T? ¿No? Que eso es pues lo primero que hay que hacer es explicar qué sería la 4T. Porque yo, honestamente, no siento que... Es decir, creo que debe de haber quedado claro, el hecho de que participemos nosotros en la Cuarta Transformación no se supone que van a desaparecer pues ni vicios históricos, ni formas de comprender el poder o de hacer política. Eso no va a desaparecer. Eso tenemos que entenderlo claro, no va a desaparecer y yo creo que el que nos lo muestra todos los días es el presidente. Es decir, si hay un político clásico de cuerpo entero, es el presidente López Obrador, ¿verdad? Es un político de pies a cabeza que está en una lógica de comprensión extraordinaria, fascinante ciertamente, pero recuerdo lo que me dijo y puedo decir el nombre porque está grabado el programa, José Agustín Ortiz Pinchetti, cuando me dijo, fíjense ustedes, me dijo don José Agustín que el presidente López Obrador le recordaba a Ruiz Cortines, ni más ni menos, Adolfo Ruiz Cortines, presidente previo a López Mateos. Gobernó del 50 al 56, si no me fallan los datos, pero gobernó en los 50. Adolfo Ruiz Cortines. Don José Agustín Ortiz Pinchetti pues es un hombre de mucha experiencia, de mucha edad, vivió muchísimas cosas y entonces él decía, claro, la astucia, la prudencia, la manera de comportarse, la capacidad de detectar los resortes psicológicos de sus adversarios o de sus colaboradores es única, ¿verdad? Es un garbanzo de libra, pero le recordaba a esa astucia, a esa prudencia, a esa capacidad de calcularse de Adolfo Ruiz Cortines. Esto sirve para comprobar que hay regularidades, hay cuestiones que están siempre en los políticos. Y entonces, quienes participamos en esta actividad desde la perspectiva de la militancia, con miras a pasar del lado de las instituciones, de la administración, de la representación popular, es decir, estamos aquí para pasar a ser políticos, eso tenemos que tener claro, no podemos estar en esto negando a la política, diciendo que no somos políticos, que somos solamente ciudadanos, etc. ¿Me explico? Es lo que yo quería, básicamente es el propósito del curso tiene
tiene este objetivo. Entonces, claro, ¿cómo reinterpretar esto o darles una coloración desde la perspectiva de la 4T? Pues primero hay que explicar lo que es la 4T, que es algo que más o menos ya lo he yo aquí expuesto rápidamente en intervenciones en otros momentos que me han invitado aquí a la 4T. La 4TV. La cuarta, una transformación es una variación en el esquema de relaciones es una variación en el esquema de relaciones de las partes de una totalidad. Lo dije así como técnicamente primero y ahorita lo explico, ¿verdad? Entonces, una transformación es partes de una realidad determinada, de un sistema, ¿sí? Se modifican sus esquemas y ofrece una nueva forma, pero las partes siguen siendo las mismas. Esto se puede verificar en la famosísima tesis de uno de los padres de la química, Lavoisier, ¿no? Que muchos en la prepa seguramente lo podemos recordar, a Lavoisier, cuando decía la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. No sé si recuerdan el principio de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que el material, las partes materiales de una totalidad, en este caso, ¿cuál es esa totalidad? La sociedad mexicana, ¿verdad? Para entendernos. Esas partes, en una transformación, siguen siendo las mismas, solo que en un nuevo esquema de relaciones, ¿verdad? Pero la sociedad sigue siendo la misma. Ese es el asunto. Entonces, esa es la primera consideración, vamos a decirlo así, conceptual. La sociedad mexicana de hace 100 años, pues más o menos era la misma, pero con un esquema de relaciones distinto, ¿sí? Entonces, esto lo digo para tener un poco de rigor conceptual. Entonces, si estamos en la cuarta transformación, esto supone que, dadas un conjunto de partes y un conjunto material específico, que es la sociedad mexicana con 120 millones de habitantes, pues está teniendo o está sufriendo o se le está sometiendo a una reorganización de sus esquemas de relaciones, que es la 4T. Pero esa 4T forma parte de una secuencia, naturalmente, de 3 transformaciones previas. Y esas 3 transformaciones previas cumplen el principio de Lavoisier, según el cual pues, ni se crea ni se destruye, solamente se han transformado. Entonces, ¿qué es la 1T? ¿Qué es la 2T? ¿Qué es la 3T? ¿Qué es la 4T? Y ahora sí, una vez más o menos caracterizado eso, podemos pues darle un poco de orientación, pero es que tampoco puede ser extra, es decir, no es que vaya a haber una nueva forma de hacer geopolítica, es que eso es lo que yo quiero que quede claro. No puede haber una forma nueva de hacer geopolítica. La geopolítica es la geopolítica. La geopolítica es, recuérdenlo, la manera de comprender cómo se mueven las potencias y los estados nacionales peleándose a muerte entre sí por el espacio y el poder. Entonces, en la 4TV, a través de la 4TV, se trataría de tener la claridad de que en la cuarta transformación la geopolítica es la geopolítica. Y más nos vale a los que estemos después, los que lleguen aquí, viendo, ¿no? Los que estén en el partido, lleguen a posiciones de liderazgo, dirección o incluso de jefatura del Estado, tengan claridad de eso. No vayamos a pensar que ahora pues vamos a hacer geopolítica desde la ética angelical del no sé qué, ¿verdad? De la no dominación, etc. Esas son tonterías. No sé si es lo que quiero que quede claro. La geopolítica es la geopolítica. Entonces, y creo que el primero que lo tiene claro es el presidente López Obrador. Lo que pasa es que a lo mejor él no lo menciona porque es a lo mejor demasiado complicado para los efectos de su estrategia comunicacional, que son fundamentalmente las mañaneras, ¿verdad? Pero creo que claramente, ya lo mencionamos, el proyecto de Dos Bocas, el fortalecimiento de Pemex, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y el proyecto transísmico no son cuestiones que tengan que ver con la ética, ni con la no dominación heteropatriarcal o matriarcal o lo que quieran. Eso tiene que ver con el fortalecimiento del Estado mexicano para poder jugar en el mundo frente a las grandes potencias. Esa es la cuestión. Eso es una cuestión geopolítica. Y no hay interpretación prácticamente ni de izquierda ni de derecha de la geopolítica. La geopolítica es la geopolítica. Es el poder. Bien. Y más nos vale a un Estado tener poder para poder actuar y que no nos aplasten. ¿Que no nos aplasten quién? Las multinacionales, la Iberdrola, las ExxonMobil, las British Petroleum, Estados Unidos, la CIA, la DEA, etc. Para eso no se requiere ética, se necesita poder geopolítico, poder del Estado, fuerzas armadas, fuerza militar. Esa es la cuestión. Eso es lo que quiero que quede claro.
porque luego he visto por ahí algunas teorías que quieren hacer de esto de la 4T ¿verdad? Un grupo así de, ¿verdad? Yo qué sé, de poetas, ¿verdad? ¿No? Repartiendo, no sé, poesías, ¿verdad? Y todo el mundo aquí abrazándonos. No, señor, es que eso no puede ser. Bien. Ok, entonces, claro, ¿qué es la 1T? La 1T es una, que esto por eso era tan, espero que me sigan, es decir, ahora vamos a empezar a hablar de periodos históricos y se supone que estos más o menos ya se manejan con cierta solvencia. La 1T forma parte de un proceso epocal occidental, o atlántico, como se quiere decir, es decir, en Europa y en América, que tiene que ver con la reorganización del antiguo régimen en el nuevo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Esta es una categoría historiográfica que creo que lo mencioné cuando hablé de historia. El antiguo régimen es una categoría historiográfica que aparece en el contexto de la Revolución Francesa, mediante la cual se estaba explicando qué es lo que ocurrió con esa revolución jacobina de 1789. El antiguo régimen es el periodo europeo y americano, es decir, atlántico, como se lo suele decir, mediante el cual los reinos europeos se transforman, en el antiguo régimen, es la transformación de los reinos europeos medievales en imperios universales a partir del descubrimiento de América. Eso no es ni de izquierda, ni de derecha, ni conservador, ni progresista, eso es lo que ocurrió. Y eso quedó caracterizado como antiguo régimen, ¿sí? Y entonces, principalmente el inglés y el español, se expanden hacia América y se reorganizan. Esos pequeños reinos medievales se transforman en grandes imperios, fundamentalmente peleados a muerte entre sí por el control americano y con el Imperio Otomano, es decir, ¿se acuerdan? Creo que lo vimos por ahí, el Imperio Otomano, que es uno de los principales califatos del sistema islámico, que esto es lo que luego no se menciona. Pero el califato, el califa, no es una taquería muy famosa por ahí, ¿verdad? Bueno, el califa es el par islámico del rey cristiano europeo medieval, el califa. Y el califato es el par islámico de una monarquía europea cristiana, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos entender la historia universal sin este gran conflicto entre los califatos y las monarquías cristianas, y el principal califato enfrentado fundamentalmente al Imperio Español, el imperio Otomano, que después de la Primera Guerra Mundial se transforma y se organiza en Turquía. Entonces por eso Carlos V y Solimán el Magnífico eran dos enemigos a muerte, no podemos olvidar eso. Por eso Turquía es tan importante para el mundo contemporáneo, y Erdogan, etc. Bien. Entonces el antiguo régimen es la transformación del mundo atlántico, es decir, de Europa y América, en un sistema de imperios universales de régimen absolutista y soberanía dinástica. El soberano era el rey. Todo lo que hemos visto aquí de economía, había economía, sí, había producción, sí, había distribución, sí, había consumo, sí, había leyes, sí, había, etc. Claro, todas esas regularidades existían, pero bajo ese esquema de antiguo régimen, que se suele explicar en función de la alianza entre el trono y el altar. Son las dos estructuras fundamentales de ese mundo de antiguo régimen. La Revolución Francesa fundamentalmente es la gran aportación de la Revolución Francesa, pero también la norteamericana y las revoluciones hispánico-americanas, las nuestras, que van de 1808 a 1824, eso se conceptúa historiográficamente como las revoluciones atlánticas. Las revoluciones atlánticas es un proceso de transformación revolucionaria en su vía radical en Francia, porque fue una revolución sin Dios y cortándole la cabeza a Luis XVI. En Estados Unidos fue una revolución con Dios. Esa es una diferencia fundamental entre la revolución norteamericana y la francesa. La francesa es una revolución jacobina radical. No hay Dios en el sistema francés, mientras que Estados Unidos sí. Al día de hoy, los presidentes juran sobre la Biblia, porque su revolución, que es fundamental, es una revolución con Dios. Eso tiene una profundidad de análisis extraordinaria que ya no podemos detenernos aquí. Entonces, esas revoluciones atlánticas que tienen lugar, básicamente podemos poner 1776, Estados Unidos, 1824, liberación de Perú, ¿no? Y en medio está la francesa. Otra vez, para que los franceses no crean que ellos son nada más los únicos guapos aquí, ¿verdad? Que quieren todos los méritos, como dije la otra vez. Entonces, ese periodo de 1776, que curiosamente coincide con la Revolución Industrial, ¿se fijan? Es decir, la Revolución Industrial prácticamente podemos ponerla de arranque en 1750 hasta 1867, cuando John Rockefeller funda la Standard Oil, la empresa más grande de la historia. Bueno, ahora ya con Amazon ya no sabe uno, pero bueno, en fin, en el mundo, en el esquema clásico, la empresa más grande de la historia de la humanidad es la Standard Oil, que hoy se ha desglosado eso en ExxonMobil, etc. Pero es el proyecto empresarial más grande de la historia. Bien, entonces,
Ahí está la doble revolución, la industrial y la revolución político-ideológica, que son estas tres revoluciones fundamentales, norteamericana, francesa e hispánico-americana. Estas revoluciones transforman el sistema del antiguo régimen, es decir, ese sistema de monarquías, ese sistema de imperios universales, los reorganiza por vía revolucionaria en un sistema de naciones políticas con pueblo soberano. La forma más radical es la francesa porque le cortan la cabeza a Luis XVI y la soberanía pasa a quedar depositada en el pueblo cuya voluntad está representada en las asambleas, en los congresos. ¿Sí? Sí existía antes el antecedente, esto es una aportación de España, el sistema de las cortes existía en la España medieval, pero no en el sentido de que esas cortes son hoy, que en España se sigue llamando las cortes. Antes las cortes era una serie de notables, de reyes, de ricos, ¿verdad?, que participaban en los asuntos administrativos junto con el rey. Después de los procesos revolucionarios, esa corte, ese congreso, la Duma rusa, etcétera, se transforma en la depositaria de la voluntad popular. Esa es la cuestión. Porque le cortaron la cabeza al rey, deja de ser el jefe del Estado, el rey, pasa a ser el pueblo cuya voluntad está en los congresos, etcétera. El presidente, por ejemplo, en el sistema presidencial, esto lo dice mucho, esto está en el sistema norteamericano, el presidente es el que encarna, embodies. El presidente encarna, es una cuestión incluso teológica, secularizada, pero es teológica. El presidente, en el sistema norteamericano, en el sistema presidencial, pero característicamente en el norteamericano, el presidente encarna la voluntad popular, ¿sí? Embodies, ¿no? Bien. Entonces, claro, eso es la 1T. Es decir, la 1T fue ese proceso revolucionario que ocurre en Francia, en Estados Unidos y en lo que después fueron nuestras repúblicas hispanoamericanas, latinoamericanas. Y ahí lo que ocurre es que se empieza a ejercer vamos a llamarle así, lo que yo le puedo llamar la inversión nacional. No inversión de invertir, sino inversión de giro. Recupero este término de Gustavo Bueno cuando habla del término inversión teológica. La inversión teológica fue un proceso que tiene lugar en el siglo XVII fundamentalmente, mediante el cual Dios dejó de ser algo de lo que se habla, ¿no?, que está lejos, para pasar a algo desde lo que se habla, ¿no? Se invierte el sentido y esto prefigura el ateísmo, la inversión teológica. Dios deja de ser algo de lo que se habla para pasar a ser algo desde lo que se habla. ¿Y qué es aquello de lo que se habla desde Dios? La mecánica y la economía. Eso ocurre en el siglo XVII, es un proceso fundamental para entender a la modernidad. Eso lo explica Gustavo Bueno de una manera magistral como nadie lo ha hecho. Entonces, bueno, yo tomo esta idea de la inversión nacional, es decir, no es que, esto es muy importante, acuérdense del concepto de transformación. Las partes siguen, es decir, los franceses siguen siendo franceses, ¿verdad? Muy a su pesar. Los españoles siguen siendo españoles. Lo que ocurre es que sus relaciones cambian, por eso es inversión nacional. Entonces, claro, ¿en qué consiste esa inversión? Que la soberanía ya no está en un monarca, sino que pasa a estar depositada en el pueblo pasa a ser soberano y hay una figura, una cabeza que embodies, ¿verdad?, que encarna esa voluntad, que es el presidente, el jefe del Estado, etc. Fíjense lo bonito, todo tiene implicaciones teológicas. Bien. Entonces, una primera inversión nacional, nuestra 1T, consiste en que se invierte esa relación, el virrey, representante del rey, tiene que salir. Hay un congreso que se organiza fundamentalmente en el Congreso de Chilpancingo, de José María Morelos y López Rayón, 1813, ahí es donde nace la vida parlamentaria de México, por eso Morelos es el santo patrón del Congreso de la Unión. Congreso de Chilpancingo y después la Constitución de Apatzingán, es el fruto de ese congreso. Están en Chilpancingo, luego se van a Michoacán, y en Apatzingán se redacta la primera Constitución y es donde Morelos redacta los sentimientos de la nación. Ahí empieza el concepto, por eso es la inversión nacional. Se voltea, esa primera transformación consiste en una reorganización de las relaciones entre las partes ya existentes, ¿verdad? Los mexicanos seguimos siéndolo. Bueno, después se nos llamó México, ¿verdad? También.
Entonces, claro, en esa primera inversión nacional, la 1T, es lo que yo llamo la primera parte de la independencia, la primera. No es, se le llama independencia, pero esta parte es la primera parte. La segunda parte fue con Juárez. O sea, en realidad la independencia es todo el maldito siglo XIX. De ahí la importancia de la historia, ¿se dan cuenta? Tan importante es la historia, porque la historia, ¿se acuerdan cuando dije la historia, el Estado, no le importan los individuos, le importan los siglos? El Estado lo que ve son siglos. Bueno, no el Estado es un cuerpo artificial, como diría Hobbes, pero quien se sitúa a la escala del Estado lo que tiene que ver es cómo se mueven las generaciones, ¿sí? Y por eso es una actitud, es una perspectiva solemne, trágica. Bien. En este proceso de 1T, cuyo figura fundamental para mí es Morelos, Hidalgo inicia, Allende, etcétera, los que usted Leona Vicario, etcétera. Las figuras que están en los libros de texto, están hasta en Wikipedia, etcétera. Muy bien, pero yo creo que la figura fundamental es José María Morelos, porque la perfila la idea de la nación mexicana, la nación política, y al organizar el Congreso de Chilpancingo, pone en práctica esa idea de que la soberanía ya comienza a estar depositada en el pueblo. Esta independencia, esta 1T, hay que entenderla entonces como una transformación, desde luego estamos viéndola desde la perspectiva de la transformación, pero es fundamentalmente una revolución patriótica. Es la cuestión. La 1T es una revolución patriótica. Aparece la figura del patriota. ¿Qué es el patriota? El patriota es ese individuo en donde se conjuga el coraje civil con el coraje militar. Ese es el patriota, o el partisano, dirían otros, ¿sí? Es el coraje civil con el coraje militar, es decir, la indignación civil por la injusticia, la desigualdad, etc. Es algo que, por ejemplo, el presidente Morena, y para ser justos y republicanos, pues seguramente en otros partidos, desde otras perspectivas, desde otros diagnósticos, ¿verdad? Pues analizarán los problemas y entonces genera una indignación civil, ¿no? Hay que ser justos, ¿no? Entonces, pues todos, pues que yo que sé, Acción Nacional lo hará desde una perspectiva católica, etcétera, desde sus privilegios, y entonces pues se indignarán, pues no tanto por la desigualdad, sino por lo que quieran, ¿verdad? Pero bueno, para ser justos, ¿no? Ser republicanos. Entonces es el coraje civil, la indignación civil, que antes, en el antiguo régimen, pues el pueblo no importaba, quienes gobernaban, quienes eran soberanos eran los reyes y la aristocracia y la iglesia, y el pueblo pues no había razón por la cual indignarse, solamente sufrías aquello a lo que estábamos sometidos, bueno nosotros, pero nuestros antepasados estaban sometidos, pero no había una razón por no había un coraje civil perfilado, ¿sí? Y ese coraje civil se conjuga con un coraje militar, es decir, se toman las armas, ¿sí? Y esto está en la primera estrofa de nuestro himno nacional, mexicanos al grito de guerra. Es el patriotismo. Mexicanos al grito de guerra, y en el frontispicio de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿verdad? La patria es primero. Eso es lo que es parido en esa 1T, este doble coraje, que supone entonces que si el pueblo pasa a ser el depositario de la soberanía, pues entonces adquiere inmediatamente la obligación de defenderlo con las armas. Esa es la cuestión. Por eso yo siempre suelo decir que el ciudadano, digo, aquí estamos en un video, no puedo hacer la pregunta, pero yo suelo hacer en mis charlas o en las clases que he dado, etcétera, siempre hago la pregunta: para ustedes, ¿qué es un ciudadano? Normalmente la respuesta que dan es: un ciudadano es alguien que tiene derechos. Mi respuesta a ello es sí, en parte, y además muy tardíamente, ¿no? Muy tardíamente aparece la idea de que el ciudadano es alguien que tiene derechos. Les voy a hacer una confesión que no salga de aquí, pero a mí me pone un poco de nervioso y hasta de malas ya estar abusando tanto de los derechos. Lo voy a decir con toda claridad, ¿no? Es como ya demasiado. Derechos para todo. Entonces, al final pareciera que el ciudadano se convierte pues, en un niño que exige derechos de absolutamente de todo. ¿Y por qué digo? Entonces yo, ¿cómo explico? ¿Cómo explico la idea de... esto lo puedo desarrollar en otro momento, Esta cuestión del abuso de los derechos, yo creo que es una derivación de los derechos humanos, en fin, del momento en el que estamos viviendo, caída de la Unión Soviética, etc. Eso lo podemos luego analizar. Pero yo, históricamente, el ciudadano
es alguien que ha dejado de ser un súbdito. Es distinto, ¿verdad? Una cosa es pensar que el ciudadano es alguien con derechos, ¿sí? Derechos para todos y todas y lo que quieran, ¿sí? Y otra cosa es entender al ciudadano como alguien que ya no es un súbdito. Muy diferente. Esto lo explica muy bien Carlos Marx en la ideología alemana, cuando dice, ahí les va, dice, la Revolución Francesa y Napoleón transformó al buen bebedor de cerveza de las tabernas alemanas en un ciudadano histórico alemán. Napoleón transformó al buen bebedor de cerveza de las tabernas alemanas en un ciudadano histórico alemán. ¿Qué significa esto? Pues que en 1806 Napoleón invade Alemania, Prusia, en ese momento, como se debe de saber. Es decir, 1806 se declara emperador, 1804 primer cónsul, 1806 emperador, emperador e invade Alemania, 1808 invade España, Napoleón, y ahí se activa la crisis de la monarquía, creo que lo vimos en la parte de historia, 1812 invade Rusia y ahí empieza el declive de Napoleón, ¿no? El invierno ruso y Siberia aplasta a Napoleón. Bien. Entonces, ¿qué quería decir Marx? Pues que el borrachín de Múnich o de Colonia o de Heidelberg estaba ahí en la taberna muy a gusto tomándose su cerveza y de pronto ve pasar tropas con la bandera de Francia. Y dice, ah, caray, no, ¿cómo que bandera de Francia? No, esto es Alemania. Y entonces tiene lugar ese proceso de transformación de un súbdito, de un tipo ahí, ¿no?, que habla alemán, pero que no necesariamente tiene la conciencia, a lo mejor es cristiano o protestante y habla alemán, pero no tiene la idea de la identidad de la nación alemana. ¿Hasta qué? Hasta que te invaden, ¿verdad? Hasta que lo invade Napoleón. Y entonces, bueno, por eso dicen que el siglo XIX es el siglo de Napoleón, porque al haber invadido activó el nacionalismo alemán, el nacionalismo español y por tanto el hispanoamericano, el nacionalismo ruso, el nacionalismo italiano, todo lo produjo la invasión de Napoleón. Por eso se considera el siglo XIX como el siglo de Napoleón. Entonces, claro, ahí aparece el coraje, me explico, ¿verdad? El coraje civil y entonces el disfrute de la cerveza ahí en la taberna se transforma en coraje civil y coraje militar al ver una bandera de Francia con una tropa pasando por la calle. Y entonces se activa ese proceso de esa primera inversión nacional, vamos a llamarle así, patriótica, que es lo que ocurrió aquí pues, con la invasión de 1847 de Estados Unidos o la invasión de 1914 de Estados Unidos, que en Veracruz se ponen los barcos ahí con la bandera de Estados Unidos. Ah, ¿cómo? ¿Cómo que la bandera de Estados Unidos? No, esto es México. Entonces ahí es ese coraje civil mexicano salguito de guerra. Bien. Primera cuestión, ¿no? Primer momento. La reforma, la 2T, hay que entenderla desde luego, o más bien, no se entiende sin la invasión norteamericana, que ya ese es el acontecimiento que parte, es la llaga que parte el siglo XIX mexicano y en realidad es la llaga que define la historia nacional, en realidad. Luego, como es tan lejano, solamente se ven libros de texto, no se dimensiona lo que supuso haber perdido esos territorios de algo que en realidad todavía no era México, era Nueva España en realidad, o era Nueva España en proceso de transición hacia México, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, en todo, claro, la idea el debate entre federalistas y centralistas en México tiene que ver sobre todo por la incapacidad que se tuvo para unificar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la unidad nacional planteada por Maquiavelo como el problema político fundamental? Pues en la invasión norteamericana y la pérdida de los territorios del norte del país se vio verificado el problema dramático de cómo organizas desde una perspectiva unitaria, centralizada, un ejército, por ejemplo, para impedir, ¿no?, para combatir una invasión o para impedir o para recuperar territorios, lo que sea. Entonces, digamos que la organización del Partido Liberal y Conservador tiene de alguna manera como detonante la invasión norteamericana y la pérdida de los territorios del norte. Y eso desemboca, desde luego, en el conjunto de leyes de reforma organizada por esta generación extraordinaria, casi que irrepetible, podríamos decirlo, ¿no? Habría que ver, pero muy difícil que se repita, de los grandes hombres que estuvieron al lado de Juárez, ¿verdad? Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, el propio Andrés Quintana Roo, etcétera, hombres extraordinarios. Ya digo, quizá difícil que se repita, por lo menos que se hayan juntado tantos alrededor del héroe que fue Juárez. La segunda T, la 2T, es la reforma. Yo la conceptúo como una revolución
nacional liberal. Es la segunda inversión nacional, en el sentido que vengo explicando. La primera es la revolución nacional patriótica, aparece el patriota, coraje civil, coraje militar. Y la 2T es esta revolución liberal, en donde queda claramente vinculada el proceso de invasión externa con la articulación de un grupo oligárquico nacional. Esto no es exclusivo de México, es una dinámica que se replica en todos lados del mundo. Es un esquema, bueno, Marx lo explica claramente, ¿verdad? Está explicado en función de las estructuras económicas. O si se quiere ver desde el esquema aristotélico, ¿verdad? Pues las oligarquías están articuladas nacional e internacionalmente, etc. No es nuevo ni exclusivo de México. Y entonces esas alianzas abyectas, repugnantes de los conservadores del siglo XIX mexicano, que son los que traen a Napoleón III, perdón, bueno, sí, Napoleón III es el que envía a Maximiliano de Habsburgo, buscaban un príncipe católico, que fue prácticamente un títere, un títere, sí, pues igualmente repugnante por torpe, ¿verdad? Y por ingenuo, Maximiliano. Esa alianza conservadora con Napoleón III, pues es lo que precipita la guerra de reforma, el proceso de la reforma, el avance de las reformas de corte liberal y separación de iglesia y Estado, desamortización de bienes de la iglesia. Estos fueron prácticamente, no nada más tiene que ver esto con afectar los intereses de la iglesia, sino que en realidad, esto lo explica muy bien Andrés Molina Enríquez en Los grandes problemas nacionales y en la Revolución Agraria en México. Las leyes de reforma lo que hicieron fue permitir que los bienes agrarios, o sea, que la tierra pasara a formar parte de una dinámica de desarrollo capitalista. Esta es la cuestión. Las leyes de reforma permitieron el despegue del desarrollo capitalista mexicano, que después Porfirio Díaz lo rearticula, creando un mercado interno, trayendo ferrocarriles y trayendo inversión extranjera para sentar una primera base de infraestructura industrial, que después es lo que sería nacionalizado con la Revolución Mexicana. Pero estamos entonces con la 2T, es esa segunda inversión nacional en la que se le imprime ese sello a la nación desde una perspectiva liberal. Se permite que con el paso de los años, sobre todo con Porfirio Díaz, se levantara una estructura, una infraestructura incipiente de desarrollo industrial, pero que sin perjuicio de lo cual, al margen de que haya sido por vía autoritaria o dictatorial, eso es lo que permitió que después pues, Lázaro Cárdenas nacionalizara algo, ¿no? Es decir, si nacionalizó algo Cárdenas, es que ya existía algo, ¿verdad? Bueno, ese algo es lo que se produjo durante la 2T, durante la reforma. Es decir, para darle también un sentido económico, no tanto ideológico, doctrinario al liberalismo de Juárez, sino que fue la clave del desarrollo económico mexicano. Esa fue la 2T. La 3T es el resultado de las contradicciones que se produce con el propio desarrollo del capitalismo, es dicho en términos marxistas, ¿no? Es decir, todas las contradicciones, la explotación, etcétera, fruto también del desarrollo de la fase en la que estaban, de la revolución industrial, produjo tal nivel de desigualdad, tal nivel de necesidad de represión, etcétera, que se genera una presión social que desemboca en a Francisco Madero, que fue un hombre que no necesariamente tiene toda mi simpatía, ¿verdad? Pero bueno, en fin, fue la figura histórica que le toca destapar, detonar ese proceso social que desemboca en una guerra civil con distintas fases. No es una revolución, son varias revoluciones mexicanas, pero fundamentalmente tenemos que entender o considerar, creo que esto lo hablé en la parte de historia cuando hablé de los ciclos históricos. Yo creo que la Revolución Mexicana concluye en 1938, esto es la tesis de Luis Cabrera, de Enrique Ramírez y también un poco de Lombardo Toledano, la mía es esa. En el 38 concluye la Revolución Mexicana con la expropiación petrolera, previo proceso de organización de la Constitución del 17, que fue un conjunto de reformas a la Constitución de 1957. Entonces, la Revolución Mexicana, ya visto globalmente, es un proceso histórico epocal de nacionalización. Es una tercera inversión nacional, ¿se fijan? Nacionalizan toda esa infraestructura económica que había sido organizada por Porfirio Díaz por vía dictatorial y con capital externo y represión, o sea, mantener al pueblo ahí reprimido, etcétera, que no se metiera, ¿verdad? La Revolución Mexicana es un proceso, una guerra civil que desemboca en su nacionalización. Por eso, esa Revolución Mexicana configura la matriz
la matriz que vertebra el Estado mexicano moderno y que tiene como nudos históricos fundamentales 3 nacionalizaciones, ni más ni menos. Industria petrolera 1938, industria eléctrica 1960, banca 1982. Para que vean, es decir, estamos viendo el movimiento de los siglos, esa es la cuestión, pero para eso hay que ponerse a la altura del Estado y considerar la historia y la geopolítica, que es lo que vimos en la parte general del curso. Entonces la Revolución Mexicana, en efecto, es una revolución social, popular, nacionalista, claramente. Independencia, Revolución Nacional Patriótica; Reforma, Revolución Nacional Liberal; Revolución Mexicana, Revolución Nacional Popular, nacionalista. ¿Qué ocurre después? Lo que ocurre después es que se despliega una estructura capitalista, nacionalista ciertamente, administrada por el Partido Revolucionario Institucional, como modulación de una matriz originaria que es la del nacionalismo revolucionario, que es como acuña Plutarco Elescayes al partido con el que organiza todos los generales de la Revolución. Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana, que es el troquel o el sello cardenista; Partido Revolucionario Institucional, troquel o sello de Miguel Alemán. En 1946 es cuando transforma al PRM en Partido de la Revolución Institucional, quita a Lombardo Toledano de la CTM y pone a Fidel Velázquez, porque esto ya estábamos en el contexto de la guerra, del inicio de la Guerra Fría, el mercantismo, el combate al comunismo, etc. Entonces, ¿qué es ¿no? Entendamos este desarrollo del siglo XX? Un poco ya hablamos en otras secciones de historia y de economía, cómo durante los 70 y los 80 entra en crisis todo el sistema económico internacional por la crisis de los precios del petróleo. Hay un ciclo inflacionario que ya no se detiene, que eso después desembocaría pues, en las crisis económicas de los 80, el impago de la deuda de México, etc. ¿no? Ya hemos hablado un poco de eso, para ya no ser más extenso esta última parte. ¿Qué ocurre con la 4T? La 4T entonces yo la conceptúo como una revolución nacional, popular, democrática. Ese es el sello que tiene, creo yo, la 4T. Es democrática, o sea, todos son como si se fijan, todo este proceso, o sea, los 2 siglos de vida nacional es un conjunto de inversiones nacionales, si me han seguido, que consiste en atraer o darle un carácter nacional o nacionalista a los contenidos de la sociedad. Los contenidos económicos, en primer lugar, los contenidos políticos, los contenidos culturales, ¿no? Ni qué decir, ¿verdad? De la cultura nacional en todo su esplendor, que fue durante los 40, los 50, más o menos los 60, cuando el cine, el arte, etcétera, ¿verdad? Florecen, artistas mexicanos se convierten en figuras fundamentales a nivel mundial, a Diego Rivera le encargan pintar en el Rockefeller Center, etcétera, ¿verdad? Eso creo que está claro. Son procesos de repliegue, de control nacional de una serie de contenidos que tienen un despliegue mundial o internacional, ¿verdad? Ese es el asunto. Es decir, la economía moderna lo que busca es poderse mover entre uno y otro país, ¿verdad? El capital va moviéndose según sus necesidades económicas, ¿sí? Y lo que busca es que no haya fronteras o restricciones configuradas nacionalmente, porque entonces la nación política ha terminado por ser la figura fundamental de la edad contemporánea, es lo que está clarísimo. El fantasma que recorre el mundo no es el comunismo, que es la frase inicial del manifiesto del Partido Comunista. En realidad, hoy lo que podemos ver es que el fantasma que recorre el mundo es el nacionalismo, es la gran ideología, es la gran figura. López Obrador no es comunista ni es socialista. El presidente, creo yo, me atrevo a decir, es un nacionalista, un gran nacionalista, como lo soy también yo. Y entonces la cuarta transformación es un eslabón, es un cuarto momento de un eslabonamiento, de un encadenamiento de procesos históricos que se vienen arrastrando y que, claro, cada uno de ellos va generando sus reacciones correspondientes, ¿verdad? Y ahí queda establecida la dialéctica izquierda y derecha, que a lo mejor en otro momento puedo ya no dedicar todo un conjunto de 7 sesiones, a lo mejor una sesión para explicar qué es izquierda y qué es derecha, etcétera, según se pueda, según las posibilidades que se tengan. Pero entonces la 4T es una revolución democrática fundamentalmente, creo yo. Tiene un alcance y una profundidad tremenda porque si bien desde la 1T, cuando Morelos convoca al Congreso de Chilpancingo, era evidente que tanto la 1T como la 2T estuvo diseñada
No estoy diciendo que no haya habido participación popular, y de hecho había seguramente participación popular consciente, pero no el nivel de conciencia ciudadana, política, que podemos tener hoy. Eso sí. Entonces, tanto la 1T como la 2T estuvo diseñada, escrita, etcétera, por notables, ¿no? Es decir, Morelos y Hidalgo eran curas, ¿no? Que tenían formación filosófica, teológica, podían escribir, podían redactar, etcétera. Tenían una formación ideológica, una posición ideológica, etcétera. Entonces, la 1T, la 2T, incluida la 3T, eran procesos fundamentales necesarios, pero que no necesariamente contaban con una participación democrática masiva y consciente. ¿Había masas participando? Sí, desde luego, pero no necesariamente tenían esa conciencia cívica, política que se tiene hoy. Por eso yo considero que la 4T, claro, este es el problema de estas cuestiones que estoy diciendo es que yo estoy etiquetando a un proceso que todavía está en marcha. Es muy fácil analizar la independencia porque ya pasaron 200 años. Y a la distancia, pues ya historiográficamente digo, no es nacional patriótica, es nacional X, lo que quiera uno, ¿verdad? Ahí está la discusión historiográfica. Ahorita estamos tratando de etiquetar un proceso que todavía está en marcha. Solamente de aquí a 40, 50 años alguien podrá ver retrospectivamente y decir, no, pues la 4T fue una revolución X, Y o Z, lo que proceda a analizar según la perspectiva en la que esté situado quien lo vaya a hacer. Pero entonces yo creo que yo digo que la 4T es una revolución nacional, popular, democrática. Se mantiene esa línea, sobre todo heredera de la Revolución Mexicana, es nacional, popular, es populista, en el sentido de que el populismo es una posición antielitista. Es la cuestión. El populista es el que está contra las élites. En el sentido aristotélico, ¿verdad? Que las élites oligárquicas que gobiernan para sí mismos, es la cuestión. Entonces el populista es Julio César, es el que está contra las élites, contra el gobierno de las élites, contra la impunidad de las élites, contra la irresponsabilidad de las élites, que eso no lo podemos olvidar, y esto es algo que lo dice muy bien Steve Bannon, que además ha sido incomprendido, que a mí luego ya me desesperan estas clasificaciones que hacen de la extrema derecha. Claro, es que eso después invítenme y hago algo, explico lo que es la izquierda y la derecha, etcétera, porque es un caos. Lo digo por Steve Bannon, no sé si lo conocen, Steve Bannon, el asesor de Donald Trump, que vino hace poco al congreso de la conferencia conservadora de no sé qué, que vinieron aquí, dijo la extrema, la ultraderecha. Digo, oye, espera un poco, es que la extrema derecha para mí son los talibanes. Pero bueno, ya dedicaré otra cápsula a explicar esto. Pero adelanto, es decir, para mí Ratzinger era un bolchevique comparado con un talibán. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, eso hay que explicarlo con detalle. Pero bueno, por ahí tengo un artículo escrito, creo que se llama Steve Bannon y el mito de la ultraderecha. ¿Por qué? Pues porque invitaron a Steve Bannon a hablar, que por cierto no se entendió nada. Había traducción simultánea y las pobres mujeres que traducían no entendían nada, fue un trabalenguas, etc. Pero porque yo tengo estudiado a Steve Bannon, él dice que él es uno de los teóricos del populismo, ni más ni menos, Steve Bannon. Y entonces él dice él explica, el populismo está contra el gobierno de las élites. Y lo que no hemos terminado de entender, dice Bannon, es que en 2008, cuando tiene lugar la gran crisis económica financiera, que no tiene precedentes, tiene el antecedente de la del 29, pero en el 29 existía la Unión Soviética como un proyecto, por lo menos, ¿a dónde voltear? Ahora no había para dónde voltear. Dice Bannon que en 2008 las élites norteamericanas, fundamentalmente, financieras, hicieron con el capitalismo lo que ni Hitler, ni Mussolini, ni Marx, ni Lenin, ni Stalin, ni Mao Zedong juntos pudieron hacer. ¿Me explico? Es decir, pusieron de rodillas al sistema. Pero no lo puso de rodillas Hugo Chávez o Fidel Castro o Maduro o López Obrador o Kim Jong-un en Corea del Norte. Pusieron de rodillas al sistema capitalista sus élites, que fue la necesidad de inyectar no sé cuántos billones de dólares de un día para otro, porque de lo contrario, en 3 días entrábamos en anarquía global. Ese es el asunto. Entonces la tesis es la necesidad del populismo. El populismo es esa perspectiva. Yo soy populista, yo me considero un populista, porque considero que el problema son las élites, la irresponsabilidad, y el López Obrador es populista, lo sostengo. Pero no es el populismo de Podemos, esos son unos universitarios hippies antiglobalización zapatistas, Podemos. No es lo mismo.
es incomparable. Pablo Iglesias de López Obrador es un populista clásico. Y entonces, bueno, en fin, para terminar, la cuarta transformación es una revolución nacional que se manifiesta como una cuarta inversión nacional, en el sentido que vengo explicando, de suerte tal que todo lo que aquí yo he explicado de la regularidad, los saberes necesarios para la política, pues tienen ese enfoque, pero debemos de tener claro de que aquí no vamos a inventar una nueva forma de hacer política en donde nadie manda, nadie da orden. Eso son ingenuidades, son ingenuidades. Tiene que haber criterio geopolítico, se tiene que saber la historia real, se tiene que saber lo que es el Estado, se tiene que saber un poco de historia económica, se tiene que comprender lo que es el derecho y que el derecho es importante, y se tiene que comprender que lo político tiene que ver con la respuesta que se le da a quién manda, cómo y para qué manda, pero siempre considerando que va a haber alguien que mande. Y la cuarta transformación, pues, es reinterpretar más, no es inventarse algo nuevo, es simplemente reinterpretar, darle un matiz a todas estas cuestiones desde la perspectiva de que estamos en un proceso de revolución nacional, populista y democrática, que espero que tenga una vida larga, por lo menos de los próximos 3 sexenios. Gracias por su atención. Es todo.